Como asambleístas departamentales del departamento de Santa Cruz, nos sentimos profundamente preocupados por la situación de extrema crisis a la que ha llegado el Estado boliviano en razón a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que ha decidido prorrogar el mandato de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Agroambiental en flagrante violación a la Constitución Política del Estado. El artículo 183 de la Constitución Política del Estado dice claramente que las magistradas y los magistrados no podrán ser reelegidos ni reelegidas y su periodo de mandato será de 6 años. Es evidente que la salida que ha adoptado el Tribunal Constitucional Plurinacional es una salida planificada y funcional a los cálculos políticos que ha hecho el gobierno de Luis Arce para evitar de que se cumpla con la Constitución Política del Estado y de acuerdo a los procedimientos y plazos establecidos en la Constitución se hayan llevado elecciones judiciales en tiempo oportuno. Esto, además de constituir un delito de incumplimiento de deberes por parte de quienes estaban llamados a cumplir con la Constitución Política del Estado, es decir, los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, supone también una violación a la Constitución porque no existe plazo del ejercicio de funciones que se pueda prorrogar por voluntad discrecional de parte de autoridades que están actuando al margen de la ley. Los plazos se tienen que cumplir y están establecidos en la Constitución Política del Estado. No hay un vacío de poder como existió durante el gobierno de Evo Morales que renuncia y que deja a su cargo por sucesión constitucional a la expresidente Yanine Áñez. Tampoco ha ocurrido aquello con los senadores y los diputados del periodo presidencial de Evo Morales y Yanine Áñez, quienes tenían que sujetarse a las elecciones y a las fechas establecidas por el órgano electoral para poder ser sucedidos en el cargo por otras autoridades. No existe similitud fáctica, lo que hay es una flagrante violación a la Constitución Política del Estado, pero más allá de este hecho en concreto, lo cierto es que la situación actual evidencia la manipulación política que hace el gobierno nacional en temas de administración de justicia a tal punto de incumplir flagrantemente lo que dice la Constitución Política del Estado. Debieron llamarse autoridad a elecciones judiciales y no se hizo. Deberíamos haber estado ya llevando adelante estas elecciones judiciales y tampoco se hizo. ¿Eso qué significa? De que lamentablemente el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha convertido ya consolidado como una instancia de violación a la Constitución Política del Estado y no así como un guardián de la Constitución como está establecido en el texto constitucional. Es evidente que el rodillo masista en la Asamblea Legislativa Plurinacional generó deliberadamente este incumplimiento de plazos y esta falta de llamamiento a las elecciones de las autoridades judiciales porque quieren mantener políticamente controlado estas altas instancias de administración de justicia. Hay delitos que se han cometido y los responsables deben pagar por ellos. Que no se sorprenda la ciudadanía boliviana cuando el día de mañana quien quiera prorrogar su mandato no sean los del Tribunal Constitucional y los del Tribunal Supremo únicamente, sino el presidente del Estado, porque ya están acostumbrando a los bolivianos a violar la ley, a pasar por alto la Constitución y a prorrogarse ilegalmente en sus cargos en incumplimiento flagrante de los plazos establecidos en el texto constitucional. Los diputados y los senadores han anunciado el inicio de acciones legales en contra de los representantes de la Cámara Alta y la Cámara Baja de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero independientemente de las acciones que deban presentarse por la Comisión Flagrante de Delitos, lo cierto es que urge que todos los diputados y senadores que tienen representación de la ciudadanía en la Asamblea Legislativa Plurinacional conformen un bloque de unidad y llamen a la brevedad posible a elecciones judiciales, que sean transparentes, que no sean amañadas y que estén totalmente
descontaminadas de influencias políticos partidarias que el día de mañana hagan que abogados personales de políticos en función de gobierno lleguen a asumir altos cargos en los tribunales supremos de justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional. Es la esperanza de los bolivianos de que se pueda conformar con personas probas, idóneas, independientes, imparciales, estos altos cargos de los tribunales supremos de justicia, del Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, para poder aspirar así a tener una reforma estructural. Es evidente de que el MAS quiere mantener el control sobre el órgano judicial y lo hace a través de estos incumplimientos de deberes que generan esta situación caótica de la cual está sacando ventaja el movimiento al socialismo. Es prioridad el sistema de administración de justicia. No puede concebirse la posibilidad de que autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, de las altas cortes de justicia, ejerzan competencia al margen de la ley. Hay responsabilidades y los responsables deben pagar por este incumplimiento de deberes que ha generado esta situación que ha llevado a que el Tribunal Constitucional Plurinacional se sienta en la libertad de prorrogar el mandato de los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Supremo de Justicia. Los senadores y los diputados son quienes deben darle respuesta a la ciudadanía. Esto no puede ocurrir. La Asamblea Legislativa Plurinacional existe para cumplir con la Constitución y la Constitución claramente le asigna responsabilidades a la Asamblea Legislativa Plurinacional para haber llamado a elecciones judiciales. Insisto, que el día de mañana no nos sorprenda cuando no sea el órgano judicial, sino el órgano ejecutivo, el órgano electoral, los que por sola disposición de una resolución judicial quieran prorrogarse en el mandato, violando así los plazos establecidos en la Constitución Política del Estado. Todas las unidades políticas que tienen representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional, oficialistas y opositores,